Si lo que te enseñaron sobre imagen de Dios es incorrecto, entonces has construido tu identidad sobre una mentira. Y eso no es un problema teológico menor. Es un problema existencial devastador. Porque déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿De dónde viene tu valor? ¿Por qué tú importas más que un perro, más que un árbol, más que una roca en Marte? Y no me vengas con respuestas motivacionales de Instagram. Quiero que pienses de verdad. La respuesta que probablemente escuchaste en la iglesia es esta: porque fuiste creado a imagen de Dios. Suena bonito, suena espiritual, pero aquí está el problema que nadie te dijo. Esa frase no significa lo que te enseñaron. Y cuando digo esto, no estoy siendo dramático. Cuando lees Génesis 1:26 con los ojos de un israelita del año 1400 a.C., cuando entiendes el hebreo original, cuando comparas el texto con lo que decían los egipcios y los babilonios sobre sus reyes, todo cambia. Porque resulta que imagen de Dios no era un cumplido espiritual, era un título político explosivo, una afirmación que habría resultado impensable dentro del orden social del mundo antiguo. Y si lo malinterpretas, no solo entiendes mal un versículo, entiendes mal quién eres, por qué existes y qué se supone que debes hacer con tu vida. Hoy vamos a desmantelar Génesis 1, 26 a 27, palabra por palabra. Vamos a meternos en el hebreo. Vamos a compararlo con textos de templos egipcios y te voy a mostrar por qué esta frase de 3 palabras cambió la historia de la humanidad. Pero antes de empezar, necesito advertirte algo. Lo que viene a continuación va a incomodarte, porque la verdad siempre incomoda. Génesis 1:26 dice esto: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La mayoría lee eso y piensa: ah, claro, nos parecemos a Dios espiritualmente, tenemos alma, tenemos razonamiento. Algunos incluso piensan que tiene que ver con tener 2 brazos y una cara. Pero eso es anacronismo puro. Estás leyendo Génesis con lentes del siglo XXI. El problema no es que no hayas leído Génesis. El problema es que te lo enseñaron mal. Porque cuando los autores bíblicos escribieron esto, no estaban inventando un concepto nuevo. Estaban tomando una idea que ya existía en el mundo antiguo y subvirtiéndola radicalmente. Estaban haciendo una declaración tan incendiaria que habría sonado escandalosa en las cortes de Egipto o Babilonia. ¿Por qué? Porque en el antiguo cercano Oriente, la frase imagen de Dios no era algo que se aplicara a todo el mundo. Era un título exclusivo, un privilegio reservado para una sola persona: el rey. No tú, no yo, no la humanidad, solo el rey. En textos egipcios, el faraón era llamado imagen viviente de Dios. En Mesopotamia, el rey de Babilonia era la imagen de Marduk. La lógica era simple. El rey es el representante visible de la deidad invisible. El rey actúa en nombre del Dios. El rey administra el territorio del Dios. Ahora lee Génesis 1:26 otra vez. Pero esta vez desde los ojos de un israelita antiguo que acaba de salir de Egipto, donde el faraón se llamaba a sí mismo imagen de Dios. Y lo que viene ahora es donde todo se rompe. Dios no está diciendo: voy a hacer un rey a mi imagen. Dios está diciendo: voy a hacer a la humanidad entera a mi imagen. Todos, hombres, mujeres, esclavos, libres, hebreos, extranjeros, todos. Esto no es teología bonita. Esto es una universalización radical de la dignidad en un mundo de castas absolutas. Esto es una descentralización inaudita del honor real en un contexto donde solo uno importaba. Pero aquí viene lo incómodo. Todavía no hemos respondido la pregunta clave. ¿Qué significa exactamente ser imagen de Dios? Y aquí es donde la mayoría de interpretaciones modernas
fallan completamente. Vamos al hebreo. La palabra que se traduce como imagen es tselem, tselem. Y esta palabra no significa lo que piensas. Tselem no significa parecido espiritual. No significa esencia divina compartida. Tselem es una palabra concreta, física, visible. Se usa en el Antiguo Testamento para referirse a ídolos, a estatuas, a representaciones materiales de algo. Escucha estos ejemplos. 2 Reyes 11:18. Cuando el pueblo destruye el templo de Baal, destruyen sus imágenes, tselem. Números 33:52. Dios ordena a Israel destruir todas las imágenes, tselem, de los dioses cananeos. Ezequiel 7:20 habla de imágenes, tselem, de ídolos abominables. ¿Ves el patrón? Tselem no es un concepto abstracto, es una estatua, un ícono físico, una manifestación visible de una realidad invisible. Ahora aplica eso a Génesis 1:26. Dios no está diciendo, voy a crear seres que tengan un alma como yo. Dios está diciendo, voy a crear seres que me representen visiblemente en la creación. Seres que funcionen como representantes vivientes. Seres que, cuando el resto de la creación los vea, vean a Dios actuando. Y esto lo cambia todo. Porque ahora entiende por qué inmediatamente después de declarar que el ser humano es creado a imagen de Dios, Génesis 1:26-28 dice, «Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra». El señorío no es una consecuencia de ser imagen de Dios. El señorío es la definición funcional de ser imagen de Dios. Ser imagen de Dios significa ser el virrey de Dios en la tierra, el administrador delegado, el representante con autoridad real. Pero aquí viene lo que ningún sermón te explicó. Si esto es verdad, si ser imagen de Dios significa representar funcionalmente a Dios en la creación, entonces cada decisión moral que tomas no es solo sobre ti. Es sobre la representación de Dios en el mundo. Cuando actúas con justicia, estás mostrando cómo Dios gobierna. Cuando actúas con injusticia, estás mintiendo sobre quién es Dios. No es solo pecado personal, es falsificación de identidad divina. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando un ser humano no actúa como representante de Dios? ¿Sigue siendo imagen de Dios? ¿Se puede perder? Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. Incluso gente que lleva años leyendo la Biblia. Génesis 1:26 no usa solo la palabra imagen, tselem. También usa la palabra semejanza, demut, D-M-U-T. Y esto ha causado siglos de confusión teológica. Algunos han argumentado que imagen y semejanza son lo mismo. Otros que son dos cosas diferentes. Los padres de la Iglesia desarrollaron toda una teología sobre cómo imagen permanece después de la caída, pero semejanza se pierde. Pero aquí está el problema. Estás pensando en griego, en categorías filosóficas platónicas, no en hebreo. Y si entiendes esto mal, vas a construir toda tu teología sobre una distinción que el texto nunca hizo. En hebreo, cuando dos palabras se usan juntas de esta manera, no están describiendo dos cosas diferentes. Están usando una técnica literaria llamada paralelismo. No son dos conceptos distintos. Es la misma idea reforzada. Es como decir, voy a crear al ser humano a mi imagen, es decir, conforme a mi semejanza. Demut viene de la raíz dama, que significa ser semejante, parecerse funcionalmente a. Se usa en Isaías 40:18. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? La respuesta implícita es a nada. Dios no tiene comparación, excepto que en Génesis 1:26 Dios dice, voy a crear algo que sí se me parezca funcionalmente.
algo que actúe como yo actúo, algo que represente mi carácter, mi autoridad, mi forma de gobernar. Así que no estamos hablando de lo que eres por dentro. Estamos hablando de cómo funcionas en el mundo. Pero aquí viene la distinción crítica. Ser semejante a Dios no significa ser idéntico a Dios. Significa ser un reflejo funcional limitado, pero real. Piénsalo así. Cuando ves una estatua del faraón en un templo egipcio, no piensas que esa estatua es el faraón, pero sabes que representa al faraón. Sabes que está ahí para recordarte quién gobierna. Sabes que cuando miras esa estatua, estás viendo la autoridad delegada del faraón en forma visible. Así somos nosotros respecto a Dios. No somos Dios. Pero cuando la creación nos mira, debería ver la autoridad, el cuidado, la creatividad, la justicia de Dios en acción visible. Y cuando no actúas así, cuando abusas de tu autoridad, cuando destruyes en lugar de cultivar, cuando oprimes en lugar de servir, no estás solo pecando. Estás distorsionando la vocación humana de reflejar a Dios en el mundo. Estás mintiendo cósmicamente sobre quién es Dios. Y aquí es donde esto deja de ser teoría, porque tú también fallas exactamente en esto. Cada vez que priorizas tu comodidad sobre la justicia, cada vez que ignoras al vulnerable, cada vez que usas tu poder para beneficiarte en lugar de servir, no estás solo tomando malas decisiones, estás mostrando una imagen falsa de Dios. Así que la pregunta ya no es ¿qué significa imagen de Dios? La pregunta es si tu vida está mostrando a Dios o distorsionándolo. Lo que nos lleva a la pregunta más difícil de todas. ¿Qué pasa después de Génesis 3? ¿Qué pasa después de la caída? Porque si ser imagen de Dios significa representar a Dios con autoridad y carácter, y el ser humano claramente ya no hace eso bien, ¿entonces qué? ¿Se perdió la imagen? ¿Dejamos de ser imagen de Dios? Y aquí viene lo que nadie quiere escuchar. El pecado no destruyó la imagen de Dios en el ser humano. La distorsionó, la corrompió, la quebró en 1000 pedazos, pero no la eliminó. La evidencia está en Génesis 9:6. Después del diluvio, después de que la humanidad demostró ser tan violenta que Dios tuvo que resetear la creación, Dios le dice a Noé: «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Nota el tiempo verbal. Es hecho. No fue hecho. No era hecho antes de la caída. Es hecho, presente, activo, todavía. Incluso después de la caída. Incluso después del diluvio. Incluso en un mundo caído, violento, corrupto, el ser humano sigue siendo imagen de Dios. Y por eso matar a un ser humano no es solo eliminar un organismo biológico, es atacar la representación viviente de Dios. Es un acto de blasfemia cósmica. Santiago 3:9 lo confirma en el Nuevo Testamento. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Tiempo presente. Todavía. Pero aquí está la tensión. Si seguimos siendo imagen de Dios, ¿por qué no actuamos como imagen de Dios? ¿Por qué el mundo está lleno de violencia, injusticia, opresión, destrucción? Porque la imagen está rota, no eliminada, rota. Y esto es lo que hace que el Evangelio sea necesario. Imagina un espejo agrietado. Todavía refleja, pero el reflejo está distorsionado, fragmentado, incompleto. Reconoces la forma, pero está destruida. Así es la humanidad caída. Todavía lleva la imagen de Dios. Todavía tiene dignidad, valor, propósito. Pero el reflejo está hecho pedazos. Y ninguna cantidad de esfuerzo humano puede reparar un espejo roto desde adentro. Por eso el Evangelio no es solo perdón de pecados,
El Evangelio es restauración de la imagen, y aquí es donde todo encaja, porque el Nuevo Testamento no abandona el concepto de imagen de Dios, lo intensifica, lo personaliza, lo encarna. Colosenses 1:15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 2 Corintios 4:4. Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hebreos 1:3. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Ves lo que está pasando? Cristo es lo que Adán debió haber sido. Cristo es la imagen de Dios sin distorsión, sin corrupción, sin fractura. Cristo es el ser humano que representa perfectamente a Dios en la creación. Adán fue creado como representante de Dios. Falló. Cristo es el representante perfecto de Dios, sin falla. Pero aquí viene el giro que cambia todo tu futuro. Cristo no vino solo a perdonarte. Cristo vino a reconstruirte. Porque cuando tú y yo entramos en Cristo por fe, somos transformados progresivamente de nuevo a esa imagen. 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La salvación no es escapar del infierno cuando mueras. La salvación es ser restaurado ahora a la imagen de Dios. Es volver a ser lo que fuiste creado para ser desde el principio. Un representante visible del Dios invisible. Un virrey del Rey que refleja el carácter, la autoridad, la justicia y el amor de Dios en el mundo real. Y eso significa que cada decisión moral que tomas es sobre la representación de Dios. Cada acto de bondad, cada acto de justicia, cada acto de amor sacrificial. Estás restaurando la imagen rota, pero también cada acto de egoísmo, cada acto de violencia, cada acto de injusticia. Estás distorsionando más la imagen. Estás mintiendo sobre quién es Dios delante de una creación que te está mirando. Por eso Pablo dice en Efesios 4, 22-24, «Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Creado según Dios, imagen de Dios, restaurado. Entonces, ¿qué significa ser imagen de Dios? No significa que tienes un alma, y los animales no. No significa que puedes razonar, y las plantas no. No significa que Dios tiene forma humana. Significa que fuiste creado para representar a Dios visiblemente en la creación. Para ejercer autoridad como Dios la ejerce, con justicia, bondad, cuidado, creatividad. Para reflejar el carácter de Dios en cada decisión, en cada relación, en cada palabra que sale de tu boca. Significa que tienes dignidad absoluta no porque seas especial en ti mismo, sino porque representas a alguien infinitamente más grande que tú. Significa que cada ser humano que ves, sin importar su raza, género, edad, estatus social o condición moral, lleva esa imagen. Distorsionada, sí. Rota, sí. Pero todavía ahí. Y por eso merece respeto, dignidad, protección absoluta. Significa que el pecado no es solo romper reglas abstractas, es arruinar la representación visible de Dios confiada a la humanidad en la creación. Y significa que la salvación no es solo escapar del castigo, es ser reconstruido para volver a funcionar como fuiste diseñado. Pero aquí está la frase que necesito que entiendas. El problema nunca fue que no tuvieras valor. El problema es que no sabías a quién estabas representando. No se trata de inventarte un valor nuevo, sino de volver al diseño para el que fuiste creado.
No se trata de fabricarte una identidad, sino de dejar que Dios restaure la que el pecado fracturó. Y eso cambia absolutamente todo sobre cómo vives, cómo tratas a los demás, cómo tomas decisiones y cómo enfrentas tu propia existencia. La próxima vez que te mires al espejo, no veas solo tu reflejo. Ve al representante del Dios del universo. Roto, sí, pero en proceso de restauración. Si este video te hizo pensar, dale like. Si quieres más exégesis sin filtros, suscríbete. Y si conoces a alguien que necesita entender su verdadero valor, compártelo. En próximos capítulos, vamos a hablar de lo que realmente pasó en el Jardín del Edén. Y créeme, lo que descubrimos cuando leemos el hebreo original va a cambiar lo que pensabas. Nos vemos.